Hola Ángela, pues sí, una llamada que según el presidente Donald Trump fue muy productiva y en la que acordaron también, como ya lo mencionaban en las noticias, reunirse en la próxima cumbre de APEC que va a llevarse a cabo en Corea del Sur el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El presidente Trump dijo también que va a visitar China el próximo año y que Xi va a hacer lo mismo en Washington, D.C. cuando llegue el momento, fue lo que dijeron. Pero además anunció el presidente en su red social Truth Social que hubo avances en tres frentes. Por un lado, el comercio, esto en referencia a los aranceles, el control del tráfico de fentanilo y la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También, por supuesto, habló de la confirmación del acuerdo de TikTok, sin embargo, no dio detalles concretos de qué es lo que se ha acordado. En el momento los aranceles están en el 30% para productos chinos y gracias a una tregua que llegaron ambas naciones y que evitó que superaran el 60%, pero de hecho el secretario del Tesoro Scott Bessent ha dicho a China que si compra petróleo ruso podría imponerle más aranceles y de ahí justamente el llamado a terminar con la guerra en Ucrania. En cuanto a TikTok, ya a inicios de esta semana, Washington y Beijing habían anunciado un acuerdo en estas conversaciones que tuvieron lugar en Madrid entre sus delegaciones y en paralelo el presidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva que extendía el plazo hasta diciembre para que la empresa propietaria de la red social de TikTok, ByteDance, la vendiera la mayoría de sus acciones y así evitara este veto que recordemos el Congreso aprobó el año pasado, una medida que obliga a TikTok a vender sus acciones para que no estén en mayoría de China, sino que se pueda diversificar en medio de las preocupaciones de que supuestamente estaban usando esta plataforma para espionaje o para difundir propaganda del Partido Comunista Chino. Según Trump, hay varias empresas estadounidenses que están interesadas en comprar TikTok y si se concreta esto, lo que dice la prensa estadounidense es que ByteDance quedaría solamente con el 20% de las acciones. Y lo que dicen algunos expertos es que la Casa Blanca debe haber hecho algunas concesiones también para lograr este acuerdo, ya que no es tan ventajoso para China. Lo que se conoce también es que son al menos dos de los más cercanos aliados del presidente Donald Trump los que estarían comprando estas acciones de la red social, lo cual está generando preocupaciones de la influencia que podrían ejercer desde el gobierno a los jóvenes estadounidenses. Esto en medio también de las críticas al presidente Donald Trump por el control que quiere ejercer de las narrativas como los medios de comunicación, los museos y las universidades. Sería el inversionista Mark Anderson y Larry Ellison, quien es el cofundador de Oracle, y ambos hicieron millonarios aportes a la campaña del presidente Donald Trump en 2024, el entonces candidato republicano. Y pues ya sabemos también que el presidente reconoció que TikTok tuvo mucha influencia para atraer votantes jóvenes a su campaña y que finalmente ganara este regreso a la Casa Blanca. Bueno, habría que ver cuáles son esas concesiones que entregó Estados Unidos por TikTok. Ojalá nos lo puedas contar más adelante. Entre tanto, otro de los anuncios tras esta llamada, Natalia, es que ambos se reunirán en la cumbre de la APEC en Corea del Sur y que Trump visitaría China en 2026 y Xi también Estados Unidos en una fecha que aún está por definirse. ¿En qué contexto se han desarrollado reuniones previas entre ambos? Pues si bien esta llamada que sostuvieron esta mañana no es la primera, tampoco es la primera de este mandato. Ellos ya habían conversado por teléfono en el 5 de junio y en ese momento ambos dijeron que fue una conversación muy cordial, pero no se tradujo tampoco en acuerdos concretos. La primera vez que ambos se vieron en persona fue en abril de 2017. Esto fue en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago y parecía pues un intento de acercamiento ya en medio de estas tensiones comerciales. Pues recordemos justamente que el presidente Donald Trump fue quien inició esta guerra comercial con China en su primer mandato. Después, en noviembre de 2017, Trump hizo un viaje a China, fue a Beijing, allí fue recibido con una recepción, una visita de Estado muy poco común, tenía una gala también en la Ciudad Prohibida y este fue un gesto más también de China para tratar de bajar las tensiones a estos vínculos que ya venían cargados. Luego, en diciembre de 2018, ambos se volvieron a ver también en la cumbre del G20, esto en Buenos Aires, en Argentina, y
En ese momento anunciaron una tregua en la guerra comercial, pero esta fue muy efímera y finalmente la última vez que se vieron fue en 2019 en Japón, también en una cumbre del G20, y en ese momento intentaron reactivar las negociaciones, pero esto terminó también dejando nuevamente en evidencia algunas diferencias, especialmente por la tecnología y porque China hacía un llamado, al igual que tras esta conversación de hoy, a que dice que debe dársele un trato justo a sus empresas y no discriminatorio. Desde entonces los contactos habían sido escasos y pues por cuenta justamente de todas estas cuotas arancelarias que impuso el presidente Donald Trump desde su primer mandato, que alcanzaron entre el 25% y luego unas segundas tarifas del 15%.